Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro y hoy hablaremos sobre la teoría de la dependencia. Este tema lo vamos a abordar junto con mis compañeros Alejandro Guerrero, Priscila Frías, María Fernanda González, Ana Paula Rodríguez y Jorge Ancona. Bueno, para empezar, en lo personal a mí me llamó mucho la atención lo que es el hecho de cómo se origina esta teoría, el que tenían un motivo. Este motivo era mostrar cómo se relacionan las clases sociales entre las fracciones de las clases dominantes y junto con el papel del Estado dentro de un proceso el cual es la internacionalización del capital. De esta manera me parece interesante de que tenga como objetivo esta teoría o que esté estrechamente ligado a una expansión industrial dentro de los países desarrollados. De igual manera, no solo involucra de partes externas o de cómo se relacionan los estados este desarrollo industrial, sino que de igual manera cómo se ve o cómo se ve afectado de manera interna el estado o el país en los distintos ámbitos, en el social, económico y político. Bueno, el primer ejemplo que se me viene a la mente es más que nada, o, o lo que puedo pensar de esta teoría, es que está buscando una respuesta de por qué se dio durante el siglo XX un estancamiento económico en los países latinoamericanos. De igual manera, va, esta teoría igual va generando un sistema de desigualdad para los países subdesarrollados y por lo tanto pues, les viene resultando perjudicial, ya que las economías de los países desarrollados van creciendo y se van fortaleciendo cada vez más, mientras que los otros solo dependen de los desarrollados. Los subdesarrollados van a depender de los desarrollados. Em, entonces, estos subdesarrollados van a padecer de marginación desde del ámbito industrial como tecnológica, por parte de estos países ya altamente desarrollados. Creo que para resumir en sí la esencia de la teoría, podemos decir que se basa en la existencia de relaciones desiguales de poder, en donde la subordinación no solo está en la dimensión económica, sino también en el plano político y cultural. De igual manera es importante recalcar el origen de esta teoría, o más bien la formalización de la misma. Surgió en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, durante los años entre 1950 y 1960. Este intentaba explicar las nuevas características del desarrollo socioeconómico de la región, iniciando de hecho entre 1930 y 1945. En estos años de crisis, la economía americana generalizó el Fordismo como régimen de producción y circulación, al mismo tiempo que incrementó la revolución científico-tecnológica durante la década de 1940. La oportunidad de un nuevo ciclo expansivo de la economía exigía la extensión de esas características económicas en el ámbito planetario. Y bueno, aunque nace de una corriente latinoamericana, es una teoría que alcanzó dimensiones mundiales, ya que la situación política, económica y social internacional la fueron moldeando poco a poco. Las 5 primeras décadas del siglo XX generaron el contexto propicio para que surgiera. Como ejemplo de esos sucesos podemos poner a la Primera Guerra Mundial y la decadencia de potencias imperialistas que permitió la formación de nuevos estados nacionales en Asia y África. También podemos poner como ejemplo el fin de la Gran Depresión, que impulsó a los países a la industrialización y a la importación y exportación. También podemos poner el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que en esta se reafirma a Estados Unidos como una potencia hegemónica, también después de la Guerra Fría. Entonces, estos sucesos condujeron a la recomposición de las fuerzas políticas económicas mundiales y dieron paso a esta teoría. Esta teoría también cuenta con variedad de posturas. Eh, Existen la neomarxista, la estructuralista y una de crítica dentro del pensamiento de la CEPAL. Pero personalmente la que se me hace más interesante es la neomarxista.
Y bajo esta postura se expande los rangos de países. Ya no solo hay centro y periferia, se agrega la semiperiferia, como lo vienen siendo países industrializados, pero sin el mismo nivel de influencia que los países de centro. También nos dice que los países de centro ejercen su dominación sobre la semiperiferia y la periferia, ya sea por medio de la fuerza cuando es necesario, o de alianzas con las burguesías locales dependientes del mercado mundial. Es la parte que aborda esta postura neomarxista, que se me hace muy interesante. Y también menciona que la semiperiferia tiene posibilidades de ascender en el sistema y que sirve como un importante factor porque ayuda a moderar las relaciones entre el centro y la periferia. También creo que sería muy valioso comentar la postura de Furtado. Para Furtado, las cuestiones fundamentales a tener en cuenta eran la teoría del crecimiento desigual entre el centro y periferia, pero por la protección de la tecnología de los primeros. A los países del centro contar con la tecnología más desarrollada, esto les permitía cimentar su posición como centro. De igual forma, el reemplazo del desempleo estructural por subempleo debido a los escasos recursos de producción disponibles y también el atraso tecnológico de los países periféricos por su tardía entrada a la industrialización. Finalmente, la insuficiencia del mercado interno y de las capacidades necesarias por el crecimiento económico eran las causas fundamentales para Furtado. Bueno, este tema es muy interesante. Creo que lo que hemos tratado hasta ahorita ha sido muy específico, pero para retomar un poquito más el punto, lo que caracteriza a esta teoría considera que el mundo está dominado por un solo sistema económico, el capitalismo transnacional. Se da lo que es la desigualdad económica, modelos centro-periferia, modelo suma cero, que en este podemos observar como ganador a los países de desarrollo y como perdedor a los países subdesarrollados. Lo que pasa en este sistema es que el nivel de producción de riqueza de algunos países va de la mano o puede ser condicionado por el desarrollo de los demás países. Por ejemplo, las grandes potencias le dan a los países con menos recursos y así hacemos una cadena de lo que es de dependencia de las evoluciones o economías de los demás países. Un claro ejemplo, como ya lo habíamos comentado, puede ser los países centrales y periféricos, donde el país central o de desarrollo posee lo que es una economía robusta y próspera, por lo que son autosuficientes, mientras que los países periféricos o subdesarrollados poseen una economía débil y poco competitiva, por lo que dependen del centro industrial y tecnológico que es el país desarrollado. En ese punto podemos ampliar más acerca de la reflexión de Jorge, la cual me parece muy interesante, y cuáles son las relaciones que mantienen los países centro-periferia y poder darnos cuenta de qué se trata esta teoría y cómo se relaciona en nuestro sistema internacional. En la teoría de la dependencia, lo que yo considero que es extremadamente notorio de ella es que nos habla acerca de la importancia de las masas en el juego político para una de las formas en cómo el subdesarrollo que se presenta en Latinoamérica, que es pues, una de las cosas principales de las que habla esta teoría, puede revertirse con el poder de estas mismas masas. Y como que es algo que personalmente pienso que ya es concebido en muchas otras teorías, pero siento que al mencionarlo en esta teoría de la dependencia, donde se supone que los países latinoamericanos van a ser dependientes de producción de estos otros países, el juego de las masas va mucho más allá del juego que puede tener la dependencia con otras naciones, debido a que estas masas pues en realidad son las que controlan pues las cadenas de producción, son las que controlan las cadenas de comercio y todas estas demás cosas, ¿no? Que mientras las industrias y las empresas pues sí pueden tener uno de los papeles más importantes pues en el movimiento de la economía y de bienes y servicios, ese otro tipo de cosas. Sin las masas en realidad pues nada funciona, ¿no? Y puede ser que es una de las pues como que sí muestras querer
de esta teoría quiere demostrar que pues aún con la dependencia, este juego de masas, si entrara con fuerza y con un sentimiento de querer cambiar las cosas, de ya no ser dependientes de esto, pues en realidad surgiría pues mucho nacionalismos y ese tipo de creencias en el país que no necesariamente son malas, pero sí creo que debería de mantenerse un grado de globalización, pero que ya no podría ser llamado dependencia, sino un poco más de interdependencia, aunque sí es claro que en el principio se va a tener que depender de estos otros países porque pues solos no vamos a poder llegar y pues tampoco no se trata de cerrarse a las posibilidades que nos están dando estos países de los que son dependientes, los países latinoamericanos, porque si cortas estos vínculos pues los países latinoamericanos van a entrar en una crisis económica bastante grande, ¿no? Como ya ha pasado con varios de estos países. En lo personal, puedo entender que esta teoría busca el por qué se dio un estancamiento económico en Latinoamérica en el siglo XX, ya que incluso hasta la fecha podemos seguir observando que este existe. Esto va generando cierta desigualdad en el sistema mundial al hacer que las economías en vías de desarrollo tengan que depender de las ya desarrolladas. No es un secreto que esto pasa, ni un crimen, pero ¿de qué manera pretenden mejorar esta situación si en vez de nutrir a que puedan desarrollarse como países con sus propios recursos, dando solo un empujón para que lo logren, hacen que estos dependan de los ya desarrollados aún más? También afirma que existe un país de centro por el cual los demás se mueven alrededor. Este debe ser ya un país desarrollado que esté dotado de alto nivel de inversión en su infraestructura de producción. Por esta razón, los bienes y servicios que producen son manufacturados y con alto grado de valor agregado. Y pues yo lo puedo asimilar con lo que hoy vendría siendo Estados Unidos.